En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La bursitis es una inflamación de las bolsas sinoviales, también conocidas como bursas, que son pequeñas estructuras llenas de líquido que actúan como almohadillas entre los huesos, los músculos y los tendones. La bursitis generalmente se produce en áreas del cuerpo que están sujetas a fricción repetitiva o presión, como los hombros, los codos, las caderas y las rodillas. ¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento? A continuación conversamos con el Dr. Eric Hernández Ortiz, especialista en hombro y codo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí en Vivir con Salud, hablando de las condiciones musculoesqueletales con el doctor Eric Hernández Ortiz, quien es cirujano ortopeda, especialista en hombro y codo. Vamos a hablar ahora de algo que yo creo que es bastante común, la bursitis. ¿Qué es? Correcto, la bursitis, como bien dijo la introducción, ¿verdad? La bursa es como una bolsita de líquido que existe entre lo que es el hueso y los tendones o músculos para protegerlos, ¿verdad? El hueso es muy duro comparativamente con la consistencia de los tendones y el músculo, y el roce constante podría hacer que se deterioraran y hasta que se rompieran. Y la bursa existe para esa protección. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que la bursa se rompe? No, la bursa como tal, al estar ahí en el uso excesivo, casi siempre la bursitis puede ser o antes que una tendinitis o luego de una tendinitis, ¿verdad? Se va a llenar de líquido con el propósito de como que alejar el tendón de lo que es el hueso para protegerlo, pero a su vez envía una señal al cuerpo de que hay algo mal en esa área, y muchas veces esa cantidad de líquido que se acumula en esas bursas es tan excesiva que entonces ocasiona síntomas adicionales, y entonces por eso es que necesita ser tratado. O sea, aparte del dolor que pueda causar por la inflamación que se produce, ¿qué otras cosas? No puedo mover el brazo, porque eso es en el área del hombro, ¿no? Exacto, en el área del hombro ocurre, pero las vemos en el área del codo, las vemos en el área de las rodillas, o sea, la podemos ver hasta en los pies, o sea que es en donde quiera que se encuentre esa bursitis específicamente, va a causar, aparte de los síntomas de dolor, va a causar pérdida de movimiento y va a causar síntomas de pinzamiento, porque está comprimiendo estructuras que son importantes para el movimiento de la coyuntura. ¿Me puede inhabilitar el movimiento? Claro que sí, claro que sí. Obviamente la bursitis casi nunca da como un solo ente, sino que es como un conglomerado de síntomas que incluyen entonces la tendinitis, la bursitis, puede haber un poco de rotura de esos tendones también, puede haber artritis que va a causar una bursitis secundaria, ¿verdad? Por el daño que hay en la coyuntura como tal, que de eso vamos a hablar más adelante. De las artritis, claro que sí. O sea, que esto ocurre mayormente por algún accidente, algún trauma, degeneración del área, mucho uso, peso en esa zona. Pues en el caso del hombro ocurre por mucho uso, peso en esa área y demás. En otros casos donde la bursa está mucho más expuesta, más cercano a la piel, podría ser causada por traumas directos, golpes, heridas y demás. ¿Existen tipos de bursitis? Usualmente hay bursitis que son inflamatorias, que dan pues ya por el sobreuso y demás. Hay bursitis que son hemorrágicas, que son las que se pueden ver por trauma o con alguna condición de sangrado preexistente, perdón. Y entonces una de esas dos bursitis, una vez ocurra, si no es tratada a tiempo y demás, o si están relacionados a alguna herida punzante o algo, se podrían convertir en una bursitis infecciosa. ¿Podría uno perder el movimiento? Claro que sí, sobre todo en esas infecciosas, al la bursa estar bien cerca de una coyuntura, porque está íntimamente relacionada con los tendones, esa infección podría traslocarse a la coyuntura, entonces causar otra complicación mucho peor, que sería una artritis séptica, o básicamente bacterias dentro de la coyuntura, que regularmente es un ambiente estéril. ¿A qué edades vemos mayormente las bursitis? Pues más o menos va de la mano con las tendinitis, o sea que lo vamos a ver después de los 40-45 años por sobreuso, que es la más típica. Obviamente las bursitis ya traumáticas por golpes, accidentes y demás podrían ser ocasionadas a cualquier edad. Sí, porque entonces esa es un accidente de auto, un accidente de motora, o un accidente de bicicleta. Caída, exactamente. Exacto. Sí, o sea, ya otras causas, pues entonces la podemos ver independientemente de la edad. Claro. Pero entonces ese sobreuso, después de los 40-45 años, dependiendo del tipo de trabajo, si uno utiliza mucho, ¿verdad? Ese hombro sube y baja constantemente, pues podría llevarlo a tener una bursitis. Definitivamente. Y esto pues es
igual de importante tratarlo como la tendinitis, o sea, empezar por el manejo conservador. Al la bursitis ser una inflamación también de esa bursa, pues hay que tomar algún tipo de antiinflamatorio, terapia física que nos ayude con ese proceso de bajar la inflamación y entonces en ocasiones las bursas hay que aspirarlas y sacarles ese exceso de líquido que tenemos para que entonces ¿verdad? Lo que es la bolsa de líquido pues o se reduzca o se desaparezca. O sea que allá y entonces entraríamos en lo que sería la cirugía. Bueno, no necesariamente ¿No? hay que hacerlo a través de cirugía, se puede hacer de manera ambulatoria en una oficina, la aspiración. Ya si las aspiraciones fallan o la acumulación de ese líquido es tan recurrente que el paciente pues, ¿verdad? Presenta muchos síntomas o por mucho tiempo, pues entonces se interviene a sacar esa bursa de manera quirúrgica, que bien depende de la localización, se puede hacer mínimamente invasivo o se puede hacer con una cirugía abierta. Le pregunto, doctor, o sea, tener ese problema ahí, me imagino que ese dolor se irradia hacia el brazo, se irradia hacia el área de las cervicales, cabeza, mandíbula. Eso es correcto. Usualmente se irradia más el área del trapecio y quizás hasta medio brazo en el caso del hombro. Es bien importante esa evaluación médica para poder distinguir qué tipo de condición es la que usted tiene. Porque una bursitis, por ejemplo, no le va a dar dolor, si la bursitis es en el hombro, no le va a dar dolor hasta la mano. Ya en esos casos, eso podría ser un síntoma que se está confundiendo cuando en realidad es un problema cervical. Que sea un nervio pinchado, alguna radiculopatía o algo por el estilo. O sea, que ya podría ser entonces otra cosa, Claro lo que que podría estar afectando. ¿Y trabajamos de la misma manera para diagnosticarlo como hacemos con la tendinitis? Exactamente. Y en esa parte, sobre todo, es bien importante el examen físico, ¿verdad? Por un especialista que le pueda decir a ese paciente, mira, me preocupa más que sea un nervio pinchado en el cuello, vamos a enviarte a hacer estos estudios y entonces se envía donde un subespecialista de esa área específica. O sea, que siempre vamos a trabajar con la radiología para estar seguros que qué es lo que hay ahí, para entonces dependiendo de lo que veamos, definitivamente. se trabaja con el paciente. Claro que sí. O sea, hay quienes con medicamentos y la terapia física pueden mejorar grandemente. Cuando se toma a tiempo el diagnóstico, ¿verdad? Y el tratamiento es muchas veces sumamente fácil tratar la bursitis como tal. Ya si entonces se convierte en algo más crónico, donde la bolsita se ha consolidado y se ha vuelto, por decirlo de una manera un poco más entendible, como si fuese un tumor lleno de líquido o un quiste, pues ya esos son los momentos en que estamos un poco tarde para ¿verdad? La manera de tratarlo no quirúrgica y entonces habría que proceder con una cirugía. O sea que entonces sí. Cuando hacemos esa aspiración, ¿qué hacemos? Colocamos una aguja y extraemos ese líquido. Háblame un poquito de ese procedimiento ambulatorio. Pues nosotros usualmente, si es en el caso del hombro, usualmente se utiliza la guía de un sonograma para identificar específicamente qué es la bursa y que no estamos sacando líquido de otro lugar. Entonces se introduce una aguja y básicamente se aspira todo el líquido que hay allá adentro. Muchas veces las bursitis podrían venir acompañadas de pedacitos de calcificaciones y demás, y esos casos son un poquito más retantes porque se tapa un poco la aguja y hay que, ¿verdad?, hacer ciertos movimientos que quizás puedan producir un poco más de dolor. Pero básicamente una vez uno extrae ese líquido, los síntomas del paciente se van de inmediato. Sí, desaparecen. Literalmente. Venga acá, y una vez uno extrae ese líquido, después vuelve y se llena de líquido. Pues muchas veces sí podría pasar, obviamente, por eso es que yo trato de acompañar esto no solamente de una aspiración, sino también de antiinflamatorios para evitar que ese líquido se vuelva a acumular ahí. Pero esos antiinflamatorios van a ser de por vida. No, usualmente son un régimen de tratamiento de 7 días, 14 días, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad del asunto. O sea que es una terapia corta. Sí. Y luego entonces de esa aspiración sí hay que hacer terapia física. Definitivamente, porque uno quiere saber por qué pasó eso. Una vez tiene, ¿verdad?, la causa bien clara, tienes que evitar que vuelva a pasar. Y muchas veces estas bursitis son igual que la tendinitis por causas agudas y por falta de fortalecimiento de esos tendones. Le pregunto, ¿puede ser recurrente? Claro que sí. Sobre todo hay causas ya más mecánicas, que es por cierta anatomía que tienen algunos pacientes, en donde el espacio donde vive ese manguito rotador en contra del hueso es bien pequeño y ese roce constante va a producir tendinitis, va a producir bursitis y va a producir hasta roturas parciales de esos tendones. Que entonces, si no se trata esa causa original con ya eso es a manera de cirugía, pues entonces va a ser recurrente probablemente de por vida. Doctor Hernández Ortiz, ¿podemos prevenir las bursitis? O lamentablemente, dependiendo del tipo de trabajo que tengamos y de esas repeticiones o de ese peso que le estamos dando a esa zona, podríamos entonces no poder prevenir. Bueno, definitivamente siempre todo se puede prevenir, en el caso de la medicina más todavía y los músculos.
la manera mejor de prevenir, la mejor manera de prevenir las bursitis, las tendinitis, es fortaleciendo todos los días esos músculos que queremos mantener, ¿verdad?, fuertes, saludables y demás. Y entonces, a manera de prevención es básicamente todos los días hacer ejercicios para fortalecer esos músculos. O sea, aunque a pesar de que se dice que debemos trabajar unos músculos unos días y otros músculos otro día, en esas zonas debemos sí ejercitarlos. Bueno, por lo menos ejercicios leves y sobre todo estiramiento. Para que el espacio donde viven esos tendones en contra del hueso pues se mantenga y podamos ejercer las funciones sin lastimarlo. O sea, que debemos sí. Y no tiene que ser con peso. Hay ejercicios que son para los hombros que no llevan ningún tipo de peso que se pueden hacer a diario. Literalmente. Y otra cosa que también se recomienda, pues quizás hacer ese tipo de ejercicio con bandas que no producen mucho peso, pero son la manera más efectiva de fortalecer esos tendones que no son tan grandes como los de otras coyunturas de rodilla y cadera. ¿Y esas bandas también nos sirven para estirar? Claro que sí, claro que sí. El estiramiento es importante. Es Es más, hasta cuando nos levantamos de la cama. Definitivamente, sobre todo ahí uno se levanta entumecido, ¿verdad? O con esa sensación de que todo está más corto, o sea, no llegamos a lugares donde llegábamos antes. Y es importante hacer esos estiramientos para poder cumplir las funciones del Inclusive día. hay estiramientos que se hacen en la cama antes de uno levantarse. Claro que sí, claro que sí. O sea, que sí es algo que debemos tenerlo como parte de nuestra rutina de salud. Definitivamente. Bueno, voy a continuar hablando con el doctor Eric Hernández Ortiz, cirujano ortopeda, especialista en hombro y codo, con el 787-940-4006. Regresamos para hablar, ¿sabes de qué? De la arteritis. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.